Vamos. Segunda clase del curso Formación de Analistas. El tema que nos convocaron a conversar es alienación-separación. Santiago estuvo hablando, la semana pasada propuso unas cuantas cosas muy interesantes, entonces yo lo que hice fue, de alguna manera, señalar, hice algunos subrayados, cosas que me parecieron interesantes para continuar desarrollando y proponerles a ustedes también para conversar. Entonces voy a partir de algunas cosas de las cuales estuvo hablando Santiago la semana pasada. Algo que me resultó importante, y que siempre lo subrayo, seguramente los que estuvieron en la clase que di del seminario 11 ya me lo escucharon decir, pero Santiago empezó diferenciando el concepto de alienación para la filosofía, en primer lugar, para después ponerse a hablar de qué se trata para el psicoanálisis, ¿no? Entonces me parece que esto, por un lado, permite salir de lo que Santi llamaba la encerrona de lo bueno o de lo malo, ¿no? Eso por un lado, pero poder pensar la alienación-separación, digamos, estas dos operaciones de constitución del sujeto, como conceptos para el psicoanálisis con todas las variaciones que eso requiere, ¿no? Pero fundamentalmente algo que, ya les digo, quiero subrayar es la importancia de separar los conceptos de las palabras del diccionario, porque eso trae muchas confusiones. En una conferencia, creo que es una de las conferencias que están en el librito que se publicó como Mi Enseñanza, vieron que hay 3 conferencias de Lacan, una es la conferencia en Lyon, bueno, son 3 conferencias. En una de esas conferencias, no les puedo dar la cita exacta porque me lo acabo de acordar, y si lo busco voy a perder mucho tiempo, pero ahí Lacan dice, hoy en día todo el mundo cree que puede decir de qué se trata, o que cree saber de qué se trata el psicoanálisis, ¿no? Esa conferencia es del año 67. Hoy en día también nosotros escuchamos a menudo que, no sé si todo el mundo, pero mucha gente cree saber de qué se trata el psicoanálisis, incluso hacen críticas al psicoanálisis, algunas de ellas bastante fuertes, sin haber abierto un libro de psicoanálisis, ¿no? Entonces, me parece que parte de esas confusiones se provocan porque hay conceptos nuestros que son palabras del diccionario, ¿no? Por ejemplo, la palabra perversión, digo algunas de las que traen más conflicto, la palabra perversión, la palabra castración, ¿no? Que como conceptos psicoanalíticos no coinciden con lo que dice el diccionario. Entonces, me parece muy interesante cuando uno empieza a desplegar algún concepto, hacer esta diferencia y esta salvedad. Y muchas veces no solamente hay que deslindarlo de la filosofía, sino también muchas veces de la psicología, ¿no? Porque también hay diferencias entre algunos conceptos en relación a cómo los piensa la psicología y cómo los pensamos nosotros. El de separación es uno de ellos. Y si yo digo separación, y se genera una ilusión de que sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Ahora, nuestro concepto quiere decir unas cuantas cosas más. Esto por un lado, que después voy a ir retomando estas cuestiones. Primero quiero puntuar algunas. Después Santiago hablaba de esta cuestión del impostor importador, ¿no? Que me parece que está relacionada con esto primero que les decía de la cuestión del diccionario. Tanto Freud como Lacan, ambos se sirvieron de la ciencia de su época, ¿no? Freud era neurólogo y se sirvió de la ciencia de su época. Lacan hizo lo propio con la lingüística, la dialéctica, fue hacia la topología, hacia la escritura poética china,
Por último, al torbellino, quizá esa es la última, esa parte es la menos conocida porque, bueno, no tuvo mucho tiempo para desarrollarlo, pero estuvo dicho. Y bueno, me parece que justamente un modo que nosotros tenemos de pagar la deuda con nuestros maestros es justamente con las generaciones venideras, y seguir desarrollando y abriendo y haciéndoles preguntas a los conceptos, y a desarrollar algunas cuestiones que no quedaron del todo eh, abiertas, o que les podemos hacer decir cosas nuevas, ¿no? Una de esas es la cuestión de lo real, que también Santiago la señalaba como una noción fundamental. Él decía que le había llevado muchos años a Lacan llegar a hacer una formulación respecto de lo real, y yo diría que todavía nos sigue costando mucho, ¿no? Llegar a qué decimos cuando decimos lo real. No hay un acuerdo entre los psicoanalistas, o al menos yo no escucho que todos digamos lo mismo cuando decimos lo real, ¿no? En esto sí, dentro de un ratito me voy a detener un buen tramo porque me parece que vale la pena. Otro punto interesante es el de la elección forzada, ¿no? Cuando decimos que hay elección forzada, me parece que justamente a renglón seguido lo que tenemos que subrayar es que no hay elección, y acá ven nuevamente, tenemos que hacer la diferencia con el diccionario y con la psicología, que no hay elección en el sentido de la voluntad, ¿no? De como elijo un par de medias que me voy a poner, sino que cuando hablamos de elección, hablamos de pérdida, porque elegir es perder, porque deseo es castración. Y esto me parece que está como en el nudo, no solamente de la teoría, sino que es una cuestión clínica. Eh, Santiago la semana pasada decía que se realice la falta en ser, en el trabajo del análisis, ¿no? Él hablaba del trabajo del análisis como que se realice la falta en ser. Eh, es decir, que no se trata de llegar a ningún conocimiento en el sentido de un saber referencial, sino que se trata de un saber hacer ahí con, ¿no? Se trata de un saber, y de un saber que no se sabe, que se sabe, l'insú, ¿no? Lo insabido que sabe, pero que no está oculto en algún lugar y hay que ir a desenterrarlo. Aquí vamos de nuevo, ¿no? Nos acercamos también a la cuestión de lo real, sino que es un saber, va a decir Lacan en el seminario 21, es un saber que se inventa, y que se inventa a partir de las grietas del sentido del pegoteo significante. ¿Mm? De ahí, les decía, el valor clínico de estas cuestiones que estamos trabajando, de alienación, separación, porque bastante temprano en su enseñanza, Lacan nos decía que no basta con hacer consciente lo inconsciente, ¿no? En el sentido de un develamiento del oculto. Eh, Recuerden que casi toda la primera parte de su enseñanza estuvo dirigida a explicarnos esta cuestión de lo inconsciente estructurado como un lenguaje, o sea que lo inconsciente no es una bolsa de cosas más o menos olvidadas o primarias que están en algún recóndito lugar, ¿no? Eh, Inclusive, el otro día leía, creo que en el seminario 23, Lacan dice que si en algún momento se le pudo presentar a Freud
la idea de lo inconsciente como lo sepultado fue por lo que tiene de imposible, ¿no? Él ahí hace como una relación entre lo inconsciente y lo real, pero en este sentido, ¿no? De lo imposible, que no es lo que está ahí sepultado. ¿Mm? Bien, entonces, esto que surge por las grietas, por esas grietas, y que tiene que ver con lo real, hay otra característica que señala como muy importante, es que, esperen, porque yo, ¿cómo llegué acá? Porque no solo se trata de la escucha, no solo se trata de el hacer consciente lo inconsciente, sino que hay de lo que se oye, ¿no? Toda la última parte de su enseñanza, Lacan la dedicó a transmitirnos algo en relación a la importancia de los sonidos, no solamente de los significados. ¿Ven por qué estoy hablando de todo esto? Justamente cuando estamos por abordar la cuestión de la separación. ¿Se acuerdan? Que la parte de la lúmula central tiene que ver con el sinsentido. ¿Mm? En algún momento Lacan nos va a decir que justamente ahí es donde debe apuntar nuestra intervención. Ahí es donde debe apuntar la interpretación. Creo que la frase es al punto débil de la articulación significante. ¿Mm? Bueno, pero vamos, porque creo que ahí ya me adelanté un poquito. La semana pasada nosotros hablábamos también de hacer la cuestión del enigma, y decíamos hacer del sentido enigma. ¿Mm? Desde el seminario 6, el decir su interpretación, ya desde ahí Lacan nos viene hablando de la importancia para la interpretación del vaciamiento de sentido, es decir, que interpretar no quiere decir dar más sentidos o sentidos nuevos, sino que tiene que ver con el vaciamiento de sentido. Entonces, pregunta que me parece muy importante. ¿Qué quiere decir el sinsentido? ¿Qué es el sinsentido? Este tema, que es un tema muy extenso, yo, para decir algo brevemente, después podemos conversar un poco más si quieren, sinsentido no quiere decir ausencia de sentido, sino ausencia de un sentido. Que no hay un significante para otro significante, que no hay acople, que no hay enganche perfecto. Esto años más tarde se va a llamar ausencia de relación sexual. ¿Mm? Entonces, sin sentido quiere decir que puede ser cualquier sentido, que si nosotros hacemos estallar el sentido por su multiplicidad, al poder ser muchos sentidos, no es uno. Esto es lo que produce la ruptura, el punto débil de la articulación significante, ¿sí? Que no hay uno para otro. Esto recuerdo que también la semana pasada hablábamos de esta cuestión del yo soy, ¿no? Esto de un significante para otro, lo podríamos relacionar con esto que decíamos, ¿no? Ese yo que es cómodo y falso, decía Santiago. Bueno, ese yo que es cómodo y falso y que cree saber cómo es y quién es. Esto me tomo un ratito para comentarlo, porque también me parece que tiene un valor clínico muy importante. Bueno, a lo largo de todo, de todo el desarrollo de una cura, pero sobre todo vieron al principio de las entrevistas preliminares, es cuando un sujeto viene con con toda la carga de sus mitos, de todo lo que cree saber, ¿no? El yo soy. Todos sus yo soy. Y todos esos yo soy
cuando Lacan nos dice suspender la certidumbre, suspender las certezas, bueno, justamente se trata de eso. Y contrariamente a lo que alguna opinión pública o alguna psicología pudiera determinar, esa aireación, ¿no? Es romper eso tan emblocado, alivia. Eso alivia. Decíamos que este yo soy lo que fuere que venga detrás, tiene que ver con estos sentidos soldados. Y estos sentidos soldados, nosotros también decíamos, a partir de una intervención también de uno de ustedes, que tiene que ver con la identificación del sujeto alá en el fantasma, que se ofrece como objeto justamente para obturar la falta en el otro, que es lo verdaderamente insoportable, ¿no? Hablábamos discúlpenme si me confundo, porque hablamos del mismo tema en el otro curso, entonces como tengo miedo de repetirme, me estoy repitiendo. Bueno, decíamos lo de la ilusión del yo que es cómodo y falso, ¿no? Bueno, eso también me parece interesante porque dice de una ilusión neurótica que muchas veces lo que oculta es el precio de esa presunta comodidad, ¿no? En el seminario 21 hay una frase que a mí me parece muy rica. Lacan dice, como no se sabe qué se pierde, se cree que se gana, ¿no? Entonces, el precio de esa comodidad es muy elevado. Y muchas veces también es una tarea del análisis, que el sujeto se vaya percatando de lo caro que le sale esa supuesta comodidad. ¿Mm? Entre paréntesis, llámese goce, ¿no? Al precio de ser un pobrecito, exactamente, el mísero desecho, exactamente, al precio de ser un mísero desecho, que es ese A, porque en realidad el fantasma, como tal, por eso decimos que el fantasma es un axioma, es una frase con la cual el sujeto intenta dar respuesta al enigma del deseo del otro, al que me quiere. Entonces, como Lacan dice, lo verdaderamente insoportable es que el otro esté castrado, porque eso es lo que produce, ¿no? La angustia, porque si el otro está castrado, ¿qué me espera a mí? Eh, intenta obturar haciéndose objeto de eso que el otro me quiere. Entonces, me quiere cagar, me quiere comer, me quiere reventar. Entonces, decíamos, gran parte del trabajo del análisis tiene que ver con darse cuenta de esta comodidad tan cara, y me parece que esto de que se realice la falta, que hablaba Santiago, también tiene bastante que ver con eso, ¿no? Otra cosa interesante, que a mí me resultó interesante por cosas que vengo trabajando hace tiempo, es otra cosa que surgió al final de la clase de Santiago, que era esto de delirar la lengua, ¿no? Como de hacer delirar la lengua. Y sí, es preciso hacer delirar la lengua en el sentido de desconstreñirse, ¿no? de la lógica, de la lingüística. De algún modo a eso apunta la regla fundamental, ¿no? Y a eso apunta todos los últimos desarrollos que hizo Lacan, sobre todo con la cuestión de la escritura poética china,
para llevarnos por el camino de que, dado que la verdad con mayúsculas, no hay, sino que hay de la variedad, de las variedades de la verdad, bueno, eso no es algo a lo que se arribe sin hacer delirar un poco la lengua, es decir, ejerciéndole violencia a esa lengua, porque es en esa lengua en la que están, esa lengua que habitamos y que nos habla, es donde reside el pegoteo del goce del síntoma, ¿no? Bueno, vamos a una cuestión que tiene que ver estrictamente con la separación, para después abrir algunas de las cosas que les estuve comentando recién. Algo que dice Lacan casi textualmente es que el sujeto encuentra una falta en el otro, y que esta falta en el otro, con mayúscula, surge de la propia intimación que ejerce sobre el otro con su discurso. Y acá es donde habla de las preguntas del niño, ¿no? De los por qué, o de cualquier otro tipo de preguntas. Porque justamente es en los intervalos del discurso del otro donde el niño podrá detectar, me dice eso, pero ¿qué quiere? ¿No? Bien, ahora, una cosa fundamental, que creo que ya la señalamos, pero que quiero volver a subrayarla, es que cuando hablamos de alienación-separación, no estamos hablando de operaciones que tengan que ver con la psicogénesis, ni con etapas evolutivas, digamos. Esto no es algo que ocurrió alguna vez, o que ocurre de una vez y para siempre, ¿m? Sino que estas operaciones están en juego permanentemente. Entonces, el valor de encontrar los intervalos en el discurso del otro, me dice eso, pero ¿qué quiere? Eso también es algo a realizar en el análisis. Que el sujeto pueda interrogarse respecto de esas supuestas verdades que dice y que trae al análisis, ¿no? Por eso es que, nos va a decir Lacan, que la interpretación se debe dirigir a ese intervalo, a lo que corta los significantes. ¿Mm? Nuevamente, no se trata solamente de cambiar el sentido, sino de ir al intervalo, al corte, que también, como les decía, eso es lo que hace que se realice la falta en el análisis. ¿Mm? Porque va a ser por esos intervalos y por esos cortes entre los significantes por donde se desliza el deseo. ¿Mm? Por eso Lacan va a decir, deseo es castración y el deseo es su interpretación. ¿Mm? El seminario 6 es un seminario que a mí me encanta. Que tendríamos que proponer a Estela, Santi, trabajar el seminario 6. Porque tiene como un montón de cosas de germinales, digamos, ¿no? Bueno, es un seminario que yo aprecio muchísimo. Siempre encuentro cosas que me interesan mucho. Bien, entonces, en la clase del 27 de mayo del 64, bueno, ya les dije que yo tengo cierta aprensión a nombrar las clases con los títulos que le dio el señor Yerno, pero bueno, son pequeños problemas que aún me quedan. Lacan dice que entonces el sujeto aprehende el deseo del otro ahí en lo que no encaja, en las fallas de su discurso. ¿Mm? Por eso la importancia que le damos los analistas, más que a lo que un sujeto dice, al cómo lo dice, y al qué pasa cuando lo dice. Los tartamudeos,
trastabilleos, el una cosa por la otra, porque es ahí en lo que no encaja, en las fallas del discurso, por donde va a ir circulando el deseo. Cuando hablamos del desfiladero de los significantes, estamos hablando de esto. Acá Lacan lo dice como la puesta a prueba del niño, pero a mí me parece muy importante relacionarlo con la situación analítica, justamente para ver que no se trata de una secuencia temporal psicogenética, como les decía hace un rato, sino que esto se va produciendo. Entonces, si la alienación tiene que ver con ese primer apareamiento significante, donde aparece un primer significante que representa al sujeto ante otro significante, bajo el cual el sujeto se afaniza, esto es lo que decía Santiago la semana pasada, el sujeto queda cubierto por un sentido, mediante la separación, el sujeto, decíamos, encuentra el punto débil de la pareja primitiva, dice, de la articulación significante. La pareja primitiva de la articulación significante. Y es ahí, en ese punto de carencia, donde va a poder aparecer un deseo. Entonces, fundamental para destacar que no hay ningún sentido que encadene dos significantes. Por eso decimos que no hay verdades últimas, que no hay verdades últimas, que no hay significantes primordiales ocultos, sino que lo que hay allí en el medio tiene que ver con el sinsentido. Entonces, esto, lo que encadena los significantes, esto es, por ejemplo, lo que hace el mito edípico. ¿Por qué Lacan hace este cambio respecto del el Edipo y el complejo de castración, ¿no? Cuando él dice, bueno, el complejo es el complejo de castración, el Edipo es un mito. ¿Qué dice con esto? Que en realidad el Edipo no es lo que está reprimido, sino que el Edipo es represor. ¿Represor de qué? Represor de esa ausencia insoportable, que tampoco requiere ser interpretado porque en sí mismo es una interpretación de la castración, a la que intenta velar, ¿no? Estas son todas las teorías que traen todos los analizantes, ¿no? Que esto me pasó porque mi papá antes que me pusieron tal nombre, porque la novia, o porque querían que yo fuera una nena, o querían que yo fuera un varón, bueno, todo esto que tiene un alto valor, porque ojo, que decir mito no le está restando valor, al contrario, porque también nos va a decir en algún momento que la única manera de poder decir algo respecto de lo real es a través de los mitos. Entonces el Edipo como mito intenta decir algo de esa ausencia insoportable que intenta recubrir. Entonces, les decía que me interesaba, porque quiero dejar un rato para charlar, para charlar con Santiago y con ustedes, ¿no? Pero sí quiero hacer contarles algunas cosas que pienso respecto de lo real, que tiene una incidencia directa sobre el modo como trabajamos, ¿no? Les decía, es un trabajo bastante largo que lo vengo estudiando hace rato, pero hay dos citas que me gustaría compartirles ahora porque tienen que ver con el tema que venimos trabajando. Una es del seminario 6, que les dije que me gusta mucho. En el seminario 6, Lacan dice, lo real es corte, he ahí al sujeto.
Y después, en el seminario 7, nos va a decir que hay identidad entre el advenimiento del significante y el del agujero. Entonces, yo desde hace, como les decía, hace un tiempo me hago una pregunta que ahora les voy a compartir a ustedes, que me parece que es muy importante para los analistas, que es cómo hacer para no hacer de lo real un trasfondo, un telón de fondo, esas cosas que nunca el significante logró aprender, ¿no? Como en algún momento ocurrió con lo inconsciente. ¿No? Hace un rato yo les mencionaba esto que lo ocupó a Lacan tanto tiempo, de desprender lo inconsciente de lo inconsciente, ¿no? Que lo inconsciente no es lo ausente de conciencia, pero parece que, no sé, hay probablemente por una necesidad intrínseca a la neurosis, esto de pretendernos también como con alguna esencia, o pretender algunos trasfondos metafísicos, como que no soportáramos ser esto poco que somos producto del azar, ¿no? Como dice Freud, el azar de esa conjunción entre un óvulo y un espermatozoide, ¿no? No soportamos ser ese azar, queremos ser otra cosa, ¿no? Bueno, parece que no somos otra cosa, somos ese producto de un puro azar. Porque esto que pasa con lo real, a veces yo también escucho que ocurre con la langue, ¿no? Que la langue pareciera que es como una especie de depósito de experiencias infantiles, ¿no? Eso que antes se ubicaba en el inconsciente, ahora está en la langue o en lo real, ¿no? Y que lo digo porque me parece que estas concepciones, algunas concepciones erróneas a mi juicio de lo real, toman como un carácter de resistencias al psicoanálisis de parte de los propios psicoanalistas, ¿no? Entonces, lo real, como Lacan lo trabaja, quizá tendríamos que decir lo real lacaniano para especificarlo, no tiene nada que ver ni con la realidad, ni con el organismo, ni con el soma. Esto, bueno, porque sería de nuevo biologizar lo psíquico. Pero digo esto también porque a veces escucho hablar de intervenciones en lo real como si fueran cosas en la realidad, ¿no? Como si, no sé, no abrirle la puerta a un analizante que tocó el timbre a un horario fuera una intervención en lo real, ¿no? Como si lo real estuviera en algún sitio. Cuando Lacan dice que lo real es por puntas y lo real nos golpea, quizá debiéramos en todo caso hablar de efectos de real, que puede ser que alguna de nuestras intervenciones tenga un efecto de real, pero difícilmente podamos decir intervención en lo real, como si lo real estuviera en algún lado. Recordemos, imaginario, simbólico y real no son lugares, son registros de la experiencia. Así los llama Lacan. Son registros de la experiencia del sujeto. Digo esto y digo otra de las cosas que a veces me dejan pensando mucho, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay la irrupción repentina de alguna enfermedad y se habla de lo real del cuerpo, ¿no? Eso es lo real del cuerpo. O cuando se hablaba de la pandemia como un real, ¿no? A ver, me costaría, ya que es un registro de la experiencia, ¿no? Pensar eh, un real colectivo, como, bueno, nos enseñaron nuestros maestros que no hay inconsciente colectivo, ¿no? Que de lo colectivo hay otras cosas, pero no inconsciente. Entonces yo no sé si la pandemia fue un real. En todo caso, la pandemia tuvo efectos de real en muchísimos casos, pero yo no sabría, o más bien, eso es un poco retórico, me inclino a pensar que no se trata de eso cuando Lacan habla de lo real.
¿no? Eh, incluso, llegado un momento, Lacan dice que él inventó lo real, ¿no? Eh, digo también por esto de que también se supone que lo real es lo que hubo o no hubo en un momento mítico de una cierta constitución, y lo traigo por esto de la cuestión de la constitución subjetiva, y de que no se trata de algo de una vez y para siempre. Eh, digo, esto de lo que hubo o no hubo en los orígenes de la vida, por así llamarlo, no es que me parezca desdeñable como tema, digo, eso no nos incumbe a nosotros en todo caso, para eso está la filosofía, la biología. Ahora, a nosotros como psicoanalistas, si nosotros decimos que nuestra concepción de sujeto y del sujeto que nos ocupa es el sujeto de lo inconsciente, entonces me parece que eso también es algo que nos tiene que orientar. ¿Mm? En la clase pasada, justamente la cuestión de la alienación, qué es lo que nos enseña? ¿No? ¿Qué es lo que se afaniza, qué es lo que se pierde en este primer apareamiento significante? Hay algo del orden, de lo instintual, del orden del instinto, que va a quedar para siempre perdido, dice Lacan, pero que en realidad es una pérdida de algo que nunca fue, ¿no? Digamos, el paraíso, la condición del paraíso es que se ha perdido, si no, no hay ningún paraíso. ¿Mm? Eh, este tema me interesa Gracias. mucho, sí, ¿Puedo decir algo o por preferís? supuesto. No, no. No, porque estaba pensando en esto de alienación, separación, y en esto que traes se me representaba, o sea, a partir de cómo lo venís articulando con la dimensión de lo real, si en este punto de alienación, separación, sobre todo pensando en la separación, se da ahí como una especie de anudamiento, donde algo de lo real, de alguna manera, queda también anudado, de algún modo, ¿no? Ese sinsentido, esa carencia, esa falta, eso que no hay, ¿no? Porque me parece que lo real lo venís ubicando por ahí, por el lado de lo que no Ujú, hay, de esa ujú, ausencia sí, de sentido, decías. claro, Eh, Como si hubiera un punto de anudamiento, y porque como traías tanto la cuestión de los registros, me vino también la cuestión de los nudos, y mm, si bien son momentos distintos en la enseñanza de Lacan, pero bueno, ¿por qué no hacer un pliegue, un empalme ahí? Y como si fuera ahí un punto de anudamiento, ¿no? Pero tomando lo que decís vos, que sí, sin hablar de evolución o de psicogénesis, porque eso también lo podemos pensar en la sesión misma, ¿no? En cada sesión, exactamente. en el análisis, ¿no? Como que ahí se produce algún punto de anudamiento. Ujú, sí, claro. Porque tiene además de que el tema me interesa, lo traigo porque justamente tiene que ver con esto, pues estamos hablando de la causación del sujeto, ¿no? Son las operaciones de causación del sujeto, y que esto tiene que ver con los tres registros. Me parece que a veces nos queda más claro qué tiene que ver con lo imaginario y lo simbólico, que vos lo ubicabas también muy bien la semana pasada, y que lo que tiene que ver con el registro de lo real nos da más que hablar, ¿no? Por eso lo traía hoy, porque en este punto, lo real, como les decía hace un rato, lo real lacaniano, ¿no? En esto de por puntas, que golpea, es justamente algo que se produce, que, o que produce algún orden de acontecimiento. Marca un antes y un después. ¿Mm? Entonces, eso es, solamente lo sabremos, se sabe a posteriori. Nunca podemos anticipar, lo real es inanticipable, esa es una de las características, ¿no?
que lo real es inanticipable, que no tiene que ver entonces ni con una postulación teórica ni filosófica, sino que tampoco, y quizás sí este es el punto más controversial o que más discutible, pero es algo que en Mayéutica con Roberto Harari lo trabajamos mucho, sobre todo el último seminario que estaba dando en el momento que partió, justamente estaba hablando de esto, ¿no? Ese seminario se llamaba ¿Por qué somos más o menos culpables de lo real? ¿No? Y durante todo ese seminario, que bueno, a él le quedó por dar una última clase que nunca dio, él batallaba con esta idea, que lo real no está constituido por un más allá que los significantes no alcanzan a nombrar, ¿no? Él decía que esa era como una posición más volcada hacia la filosofía, ¿no? Y que lo real es algo que ocurre y que ocurre cada vez que hablamos. ¿Mm? ¿Por qué cada vez que hablamos? Porque cada vez que yo hablo, lo que se pone en acto es que nunca digo lo que quiero decir, nunca digo todo lo que quiero decir, nunca digo lo que quise decir, nunca estoy diciendo lo que el otro oye. Digamos que en cada acto de habla, lo que ocurre es que se muestra que la ley del lenguaje no es la comunicación, sino el equívoco. Y que ahí, en ese equívoco que ocurre cada vez que hablamos, por eso también eso es lo que es importante que un analista se detenga. ¿Mm? Porque no es entonces lo real el telón de fondo, sino que tiene más que ver con la ausencia de relación sexual, es decir, la ausencia de acople en términos de lo que les venía diciendo del acto de habla, algo tan sencillo como esto, como darme cuenta que no dije lo que quise decir, o que se puede oír en lo que digo muchas otras cosas de las que quiero decir. Bueno, creo que más o menos me di una vuelta por los temas que les quería compartir, y ya estamos casi las 6, así que si les parece, podemos charlar un ratito. ¿Sí? Bárbaro, Gaby. No sé cómo hacemos, si levantan la mano o quieren, a ver, O abrimos los micrófonos. el que quiera hablar, que le abra el micrófono. Sí, ahí ya Claro. activé para que puedan abrir el micrófono. Así que- Bárbaro, gracias, Débora. Por eso también hay otras expresiones, mientras ustedes van pensando, yo les voy otras cosas que se me van ocurriendo, que siempre me llaman la atención, ¿no? Que es asomarse a lo real, morder lo real, ¿no? Yo digo, a veces cuando queremos hablar de lo real, decimos cosas que si las analizamos un poco, es muy difícil no hablar de lo real como algo que esté ahí ya dado. Sobre todo porque cuando leemos definiciones como esta, ¿no? De que lo real se impone, ¿no? Dice en el seminario 23. O que todo lo que nos atañe de lo real es la Spaltung, es decir, la grieta. Esta que les dije al principio, ¿no? Esa me encantó. ¿Esa de dónde es? ¿De qué seminario es? Esa es del 14 de junio del 72. Esa es del 14 de junio del 72. Y ya para más o menos para el 24 es donde va a decir que tocar
o acercarse a alguna punta de real, ¿no? Algo de eso ocurre, rasurando el sentido. Ujú. Que no es por el camino del sentido, sino es ir bajando los sentidos, ¿no? Mm. Bueno, ahí se toca con lo del 11, con esto del vaciamiento del sentido. El Con el vaciamiento. 11, con el 11 y con el 6, porque ahí Ujú, también, en el 6, cuando habla de la interpretación, ¿te ujú. acordás que dice que la interpretación tiene que ver con la adición de un significante que pudiera soportar el vaciamiento de sentido, ¿no? O sea que ya viene como con esta cuestión del sentido, de ponerlo en tela de juicio, digamos, al sentido, desde bastante temprano, ¿no? O sea que, si bien todavía, sí, Hola, ¿cómo están? hola, Me- Grisel. no sé, se me viene algo así como una idea de esto que te escuchaba decir, de esto de las intervenciones en lo real, ¿no? Y esto que vos decías de que lo real se sabe después si fue real, si tuvo efecto de real, ¿no? Y pensaba que las intervenciones, entonces pensando en las intervenciones pensaba, quizás después, igual que una intervención se sabe, y quizá una palabra pueda tener un efecto real. Así es. Y después de esto, entonces pensaba, ¿se puede separar tan fácilmente lo real de lo simbólico, de lo imaginario? Decir, esto es real, esto es simbólico, ¿no? Como, Bien. no tengo tanto recorrido en todos los seminarios, pero por lo que vengo pensando, pregunto, a ver qué opinan. Por eso Santiago, cuando intervino, hizo hincapié en la cuestión del nudo, ¿no? Bueno, él, aparte de un seminario, escribió un libro sobre lo real del síntoma, así que algo de esto ya estuvo pensando también. Sí, Sí, claro. a ver, porque además justo venía también a comentar algo de eso. La cuestión del sentido, ¿no? Porque ahí también hay algo del nudo para plantear. En el 23 justamente Lacan dice que por efecto del análisis se trata de obtener un sentido, pero para obtener ese sentido hay que hacer ese trabajo de vaciamiento de sentido. Y yo creo que sí, que como decís vos, Grisel, hay algo que se verifica a posteriori, ¿no? Hay algo que se ve por los efectos. Eso creo que mismo tempranamente Lacan da cuenta de eso, de que la interpretación se mide por lo que abre, por los efectos que produce. Y claro que no, yo creo, a ver, me parece que lo que decís, creo que hay como un absurdo de pensar que algo es simbólico, imaginario o real así como puro y como aislado. Como dice Gaby, ya lo pensamos como en un nudo que se hace en el análisis, ¿no? Que es efecto de la operatoria del análisis, ¿no? Eh, entonces, a ver, yo quiero seguir un poco, porque esta cuestión de lo real de lo que no hay esa cópula, no hay, entonces en esa intersección de los esquemas que traen el 11, alineación, separación, hay una intersección que, bueno, es el sinsentido, es como un agujero, pero que queda ahí anudado, por eso digo, me parece que algo queda circunscripto de lo real en esa operatoria alineación, separación. Que Eso que tiene que no ver con hay, esos agujeros que quedan, ¿no? Que tiene sí, que ver, claro. porque también, siguiendo lo del 11, eso que no acopla, no está tan separado, por eso me parece interesante lo que trae Grisel, que no está tan separado de la palabra, ¿no? Por eso les traía la otra cita, que el significante y el agujero al unísono aparecen. Ujú. Y sin significante tampoco hay agujero, ¿no? Entonces, En el mismo. eso que llama la falla o el punto débil de la articulación significante es algo que se produce también, no es anterior. Digo, todo esto para pensar, ¿no? Estos deslizamientos que se dan hacia un pretendido real que sería previo a, ¿no? Me parece que estas operaciones, ya sea pensándolo desde esto del 11, desde los nudos, más bien nos hacen pensar en una sincronía, ¿no? Y después me quedé pensando, ahí, dale vos, Grisel, dale vos, que después, dale vos.
Dale. Abrí que se... ahí. Eso, una cosita cortita que pensaba con esto de la palabra, que ahora me escucho cuando lo repite Gabriela, que digo, una palabra, una interpretación, que puede no ser una palabra, una intervención, no abrir la puerta, puede ser un significante. ¿Por qué uno interpretaría que no abrir la puerta es algo de lo real, no? O sea, porque es el engaño, la trampa que uno cae de pensar que el significante es una palabra. Así es. Sí. Sí, Bueno, puede porque ser algo tratamos de simbólico. llenar lo intangible. ¿Cómo? Claro, No, dale eso vos, Fernanda, intangible. dale vos. Digo, eso intangible, ¿no? Siempre tratamos de darle consistencia a eso intangible, ¿no? Y es tan intangible que se escapa. Ujú. Y nosotros Sí. trabajamos en un campo que es así, ¿no? Así de lo intangible. Sí, evanescente, dice ahí en el 11, ¿no? Como algo Evanescente, exacto. evanescente, ¿no? Y que Evanescente. cuando parece que enganchamos, se vuelve a escapar, por suerte. Es lo real, ¿no? lo real del sujeto, es lo real del sujeto, que ahí lo define como, no como es que lo define en el 11 como, como ontológico y no óntico. Si mal no Exactamente. recuerdo, era esa justamente para salir de la filosofía, ¿no? Ujú. O algo, pero que es interesante que ya en Freud está esta dimensión de lo real del sujeto cuando dice Freud, es algo así como, por la eficacia lo verificamos al campo del inconsciente, por los efectos, por la eficacia que produce, ¿no? No por la consistencia, porque está acá o está allá. Por ahí en el mismo Freud después se encuentran también las huellas de lo óntico, pero me parece que los mejores pasajes son cuando da cuenta de esto, ¿no? Que verificamos el inconsciente por los efectos que produce. Y aparte, otra cosa que me parecía interesante para justamente pensar en esto de la realización de la falta de la que vos hablabas, Santiago, es que juntar esta cuestión de lo real pensada en la cura, en relación a lo que dice en el seminario 23, cuando dice, lo posible es lo que cesa, coma, de escribirse. Y dice, pongan la coma, ¿no? Lo posible es lo que cesa de escribirse. Y nos va a decir que lo real tiene mucho que ver con la escritura. Entonces, ahí es donde me parece que en el transcurso de una cura, uno también puede hacer de lo real contingencia, digamos, de lo imposible contingencia, si ponemos la coma en el lugar adecuado. Lo que no cesa, coma, de no escribirse, pero que puede o podría escribirse algo en relación con eso, ¿no? Lo que hablaba Santiago la semana pasada de la repetición, que hay algo ahí de la repetición que por eso siempre vamos por el lado de la diferencia, no vamos por el lado de la equivalencia en el análisis, ¿no? Siempre que hay algo del orden de la repetición, nuestra intervención va a apuntar a la diferencia. Me parece que lo importante es poner la coma, ¿no? Esa idea es algo que me parece que es muy interesante para el trabajo del análisis, ¿no? Nuestra intervención va por el lado de a producir la diferencia, va al vaciamiento, ¿no? Al vaciamiento de sentido, ¿no? Ahí, para vérselas con esto que no hay, me parece que, ¿no? Para... que no hay, que no ese, hubo y que no va a haber exacto. nunca. Ahora, vos traías esto de lo real que golpea, que es muy interesante. Lo real golpea y yo me lo leía como un efecto de destaponamiento, ¿no? No sé, a mí se me representaba así. Ese real que golpea es como un efecto de que algo queda como destaponado. Y eso puede conducir claramente a la angustia, puede conducir a que alguien empiece un análisis, o que se abra una pregunta, o que en el medio de un análisis, un real que lo golpea puede ser, obviamente, efecto del análisis, efecto siempre algo de la contingencia, como trae Gaby, y puede relanzar el análisis, puede traer una pregunta nueva, puede traer una apertura, o todo lo contrario, también en esto que decías recién, o vuelve a algún taponamiento por la vía de la repetición, ese taponamiento del soy, que Gaby decía, siempre queremos ser otra cosa,
Y bueno, pero ahí está el soy, y el gozoy, ¿no? Ujú. Que trae Lacan después, del goce, del soy, y ahí se vuelve a dar el taponamiento fantasmático. Ahí estará el analista sosteniendo esa brecha, sosteniendo esa ansia, ese vaciamiento o esa diferencia, para que de ahí advenga justamente algo de una escritura, o de algo de lo posible, como decías recién. Sí, lo real participa del orden de la sorpresa, de lo que sorprende, eso también, no me acuerdo si es del 17 o del 21, pero bueno, Mm, tiene este carácter, ¿no? Dice la que sorpresa. de la sorpresa, que lo real tiene que ver con la sorpresa. Y sí, sí, mira, si lo pensamos en esto de del intervalo entre los significantes, y sí, tiene que ver con el destaponamiento, porque tiene que ver Sí. con el desamarre de esos dos significantes, ¿no? Que puede producir cierta, pensaba en esto que decías de la angustia, puede producir una cierta despersonalización, ¿no? No, ese yo soy que se trastabille, ¿no? Pero puede producir cierta, sí, despersonalización, pero lo que Lacan va a decir es que es la única manera de, lo llama como el aumento de los grados de libertad del sujeto, que tiene que ver Mm. con otros goces posibles, que no sean solamente el goce pegoteado y podrido y del síntoma, ¿no? Irina. ¿Estás Hola, ahí? ya, Hola, ya. Irina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde México. Eh, Hola. hola, hola. Me quedaba pensando un poquito, tratando de aterrizar todo lo que he estado escuchando, muy interesante. En lo que pasa, por ejemplo, cuando llega al consultorio un adolescente, ¿no? Con todas las expectativas de la mamá, y cuando empiezan a mover cosas después de un periodo, y la adolescente empieza a hacer justo lo contrario de lo que la mamá esperaba, o sea, de ser esta adolescente buena, obediente, totalmente reactiva a la buena respuesta de la mamá, y empieza a hacer cosas diferentes, ¿no? Ahorita pensando en esto de lo que hablaban, cómo desanudar para volver a anudar algo, y el costo que puede tener esto finalmente, ¿no? Salirse de este nudo para hacer algo nuevo con eso. Y bueno, en esto me quedé reflexionando. A mí es así como me suena y puedo aterrizar lo que ustedes han dicho, no sé si estoy en lo correcto. Ujú. Así es. No sé, es mi reflexión. Muchas gracias. Muy, muy buena, Irina, muy bueno, muy bueno. A ver, yo trabajo con adolescentes y coincido con lo que traes. Ahí hay un trabajo que es vérselas también con la demanda de los padres. El analista las tiene que ver muchas Es veces con la demanda. el tema, el tema. Es el tema, el tema. Los Vos también padres, trabajás. la escuela, ¿no? En el consultorio se arma un montón de gente termina entrando. Bueno, pero ahí está, ¿no? Justamente el trabajo, porque a ver, al comienzo de todo análisis de cualquier sujeto existe esto de la diferencia o de encontrar el punto de que se arme una demanda de análisis, ¿no? La demanda de análisis se va construyendo en las entrevistas preliminares, no es el pedido expreso. Ahora, esto es más claro cuando vienen los adolescentes o los niños, porque no solamente está la cuestión de que aparezca una demanda de análisis de parte de ese niño, de ese adolescente, sino que también tenemos los pedidos concretos, ¿no? Y que esto también es algo que hay que trabajar mucho, porque es una parte muy importante de los análisis, esos pedidos Ahora, expresos. yo también quiero decir ahí, Gaby y Dina, a partir de tu pregunta o de tu comentario, espero que estés por ahí,
No sé si tuviste un problema, Irina, pero bueno, ojalá que lo escuches, pero... Sí, aquí estoy. Lo que pasa bueno, es que cuando no, apago no te la preocupes. cámara tengo mejor recepción. Perfecto, no, perfecto. Yo porque Perdón. me pareció muy interesante porque me parece que pones sobre la mesa un tema también muy importante, que es que el adolescente también está en cierto, sin caer en lo evolutivo y en la psicogénesis, está en un tiempo de rearmado fantasmático. Exactamente. Entonces está en un tiempo de rearmado del soy, del que hablamos hoy y que hablamos la vez pasada. Entonces, eso un analista no lo pasa de largo. O sea que sí, no es que es otro programa, no es otra la operación analítica, es la de la realización de la falta. Al mismo tiempo sabemos que el sujeto en esos tiempos está en el rearmado y en la reconstitución de algo de lo fantasmático, que eso implica el lugar del soy. Ujú. Eso me parece que es importante también, ¿no? Bueno, Freud decía... Es decir, perdóname Gaby, está en el tiempo de circunscribir un poco algo de ese real, que si no puede ser muy devastador, ¿no? Claro. Porque queda, sí. Porque la tarea principal, recordemos que ya Freud nos decía que la tarea principal de la adolescencia era hacer el duelo del cuerpo infantil y el duelo de los padres de la infancia. O sea, ahí tenemos la cuestión del barramiento del otro, esto de lo que estamos hablando, la cuestión de la separación, ahí en vivo y en directo, ¿no? Porque si esas dos tareas son, por eso es que se adolece en todo caso, de lo que se adolece es de estos duelos tan difíciles de hacer, ¿no? El cuerpo infantil y los padres de la infancia. Bueno, vaya un reconocimiento a Verasturi, ¿no? Arminda Verasturi, que fue la que trajo esto de los duelos, ¿no? Exactamente. Ella lo toma, pero Freud lo dice expresamente. Sí, 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 sí. En la novela familiar, creo que es, ¿no? Entonces vaya si se la tiene que ver con la falta, y con la realización Claro, de la falta, porque justamente está en juego ahí ese deseo claro. del otro, como decía Irina, por la vía de la demanda de los padres reales que todavía están ahí, jugando. Por eso es una etapa, esa etapa es la etapa típica de esto de el paraíso solo es el perdido, ¿vieron? Pues después cuando uno se hace mayor dice, ay, qué lindo ser adolescente. La verdad que no tiene nada de lindo ser adolescente, nada de lindo. Entonces, cuando hay algunos adultos que se ensañan con los adolescentes, porque hay saña con los... O que quieren volver a ser adolescentes, ¿no? Bueno. Están empecinados en volver a ser adolescentes Y que tiene ese efecto patético, ¿no? patético. Patético. Claro. Y yo creo que por eso mismo, ¿no? Por esto que están diciendo ustedes, es tan fácil que el adolescente derrape en el acting o en el pasaje al acto, ¿no? Porque justamente, ¿no? Esto, pensaba en este intervalo que vos decís, ¿no? Entre esto de sale de la escena rápidamente, digamos, ¿no? ¿No? Que es tan común, y los que trabajamos con adolescentes sabemos que es muy difícil, porque los chicos derrapan, digamos, el riesgo que hay es el acting y el pasaje al acto, porque enseguida sale de la escena, se trastoca este lugar, no soy eso para él, no sé qué soy, y no puede construir todavía algo, la respuesta en el fantasma, ¿no? Sí. Que lo sostenga. Se me Es que hay algo graficaba eso, no sé. Hay algo sí, Fernanda, coincido, porque hay algo de ese punto de realizar la falta por la vía del acting en tiempos de Claro. no hay adolescencia sin acting. Y si lo hay, pobre de aquel o de aquella Claro. que haya transitado una adolescencia sin acting, porque justamente es el modo de realizar algo de la falta. Por eso es hermosa esa etapa, es hermosa. Hermosa y dramática a la vez, ¿no? Y dramática. Además venimos a pérdida, esa pérdida lo nuestro, en general. Siempre esa pérdida, en el mejor de los casos. Sí. ¿Quién? No, y pensaba que cuando me pareció esto de lo evanescente, ¿no? De lo real, también pensaba en el objeto A, ¿no? También en lo evanescente que tratamos de ubicarlo, de ponerlo en algún lado, que también eso, ¿no? Cuando decías, él debería verlo, creo que fue en el seminario anterior, que decía, debería haberlo llamado objeto A, o A, simplemente, ¿no? No objeto, decía Lacan, ¿no? Por ahí en algún pasaje. Porque eso es lo que confunde, le da como consistencia de objeto.
y no es un objeto, no es, Sí, acá en el, sino que cuestiones, es el prisma con el que vemos, ¿no? A través de ese prisma vemos, bueno, lo que sería la realidad, o lo que nos toca. ¿se acuerdan que la semana pasada decíamos que es muy interesante la lectura de, de estas clases, ¿no? de las operaciones de causación? A mí me gusta leerlas con el seminario 5, cuando Freud habla de los tiempos, Lacan habla de los tiempos del Edipo, y con el 10, con el cuadro de constitución del sujeto, porque ahí aparece esto que estás diciendo vos respecto del objeto A, que en estas dos clases nosotros no lo nombramos no nos metimos con la cuestión del objeto A explícitamente, pero está en todo esto claramente. Claro, La constitución del sujeto es a condición de la pérdida. Por eso la pérdida es, bueno, en el mejor de los casos hay pérdida, ¿no? El tema es que no sea a pura pérdida. En el angustia lo ubica como resto, ¿no? El A como el resto, ¿no? Resto de la operatoria. Como el resto de la operatoria. Claro, y ahí es donde tiene tanta relación con lo real. Sí. Es que yo creo que también es porque Lacan dice que es su único invento, y ahí parece que se pone modesto Lacan, que no era precisamente eso, pero pareciera que ahí sí. Y sin embargo su único invento está como muy pegado, para mí, así dicho, objeto A, como bien destacaba Fernanda, al objeto perdido de Freud, que es un intento de formular y formalizar, aunque después va mucho más allá, me parece que sí, que va mucho más allá, pero que parte de ahí, ¿no? Sí. De algo muy freudiano, muy del riñón freudiano. Y algo que decías, Gabriela, también me hizo pensar esto cuando hablabas de la realidad, ¿no? Que también como un concepto que termina de conceptualizar aparentemente Lacan, porque Freud también eran esos conceptos los que, bueno, como la palabra en alemán es tan ambigua, creo que también ahí Freud perdía la orientación, ¿no? Digo, sobre el tema de la realidad, lo real, ¿no? La Wirklichkeit, la Wirklichkeit. Y la realidad. Y la Realität y el Wahrscheinlich, ¿no? Wahr, ¿no? La realidad. Y entonces, bueno, me parece que todo eso, no creo que está en el seminario 17 también, ¿no? Algo de eso. Y el 18, que habías nombrado en el 72. Que está relacionado con la verdad del sujeto, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Bien, les agradezco, muy lindo, gracias. A vos, Fernanda. Bueno, Gaby, no sé si estamos más o menos sobre la hora, ¿querés? Ya estamos ahí nomás. Si alguien quiere hacer algún comentario más, y si no, bueno, nos vamos saludando, nos vamos despidiendo. Esperen que los quiero ver a todos los que estén por ahí, porque no sé por qué tengo configurado raro y veo pocas caritas. A ver, si los veo así los saludo. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Así es. Bueno, un gusto, Santi, un gusto. Un beso, un gusto para mí también, Gaby. También. Muchas gracias, muy lindo. Muy linda clase. Gracias. Gracias. Adiós, gracias. Adiós. Gracias.